El tema de hoy es el metabolismo de los carbohidratos. Nosotros ayer veíamos un poco sobre las vías metabólicas, que si el metabolismo es coordinado, es complejo, y que hay bastantes macromoléculas que se forman y se degradan constantemente mediante rutas catabólicas y rutas anabólicas. Hoy vamos a comenzar a ver el metabolismo de una de esas macromoléculas que estudiamos al principio de este curso, que son los carbohidratos. Para esto, vamos a recordar un poquito a la glucosa. Nosotros sabíamos que la glucosa era una molécula de reserva, de moneda energética, porque era una molécula que pues, nos ayudaba a tener energía inmediata a todos los seres vivos. Entonces, la glucosa en el metabolismo de los carbohidratos tiene un papel bastante importante, porque resulta que, como ya vimos célula, pues la célula necesita tener una actividad. Y esta actividad es constante, porque si esta actividad no es constante, la célula puede morir. Estas células van a depender precisamente de este metabolismo celular, que sabemos que es una actividad compleja y coordinada. Esta glucosa, que es un carbohidrato, un monosacárido, como ya lo estudiamos, va a ser importante en este metabolismo. ¿Por qué? Porque la glucosa va a servir como combustible principal para las células, específicamente para ciertos tipos de células. Unas de ellas van a ser aquellas que no tengan mitocondrias o bien las que tengan pocas mitocondrias. ¿Por qué? Como ustedes vieron en la clase de la célula eucariota, vimos que la mitocondria es el organelo que se encarga de producir toda la energía. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, sí. Entonces, si la célula no produce suficientes cantidades de energía en sus mitocondrias porque no tiene o tiene poquitas, entonces resulta que la célula dependerá totalmente de la glucosa para poder subsistir. Y vamos a tener que ese tipo de células van a ser las células de la sangre, los eritrocitos, los miocitos o células musculares y las neuronas. Por eso es que luego de repente, no sé si han visto esos programas de supervivencia que cuando no comen hasta se ponen locos, no sé si lo han visto. Sí. Pues es precisamente como esas células del cerebro, del sistema nervioso, no tienen combustible alguno porque no producen ATP por sí mismas, porque no hay mitocondrias, entonces, pues ¿quién me da la energía? Y si no me doy energía, pues mi célula se va a alocar, se va a morir y yo voy a empezar a decir pura tontería. Por ejemplo, eso igual puede pasar en la inanición, que es cuando uno deja de comer durante varios días, o también por eso, cuando cuando uno induce el estado de ebriedad, también suele ocurrir que la gente se desinhibe precisamente porque la glucosa se agota y entonces las pobres células pues, ya no saben ni qué hacer con tanto alcohol. Seguimos. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahorita? No. No. Bien. Entonces, dentro del metabolismo de carbohidratos vamos a tener vías catabólicas y vías anabólicas. Paulina, ¿qué es el anabolismo? El anabolismo es cuando se hace una síntesis y las moléculas pasan de ser simples a complejas. Excelente, muy bien. El anabolismo, como comentó su compañera, son rutas de síntesis donde yo voy a sintetizar algo complejo a partir de algo simple. Y en el metabolismo de los carbohidratos voy a tener dos vías anabólicas. La gluconeogénesis, que consiste en la síntesis de carbohidratos, específicamente de glucosa, a partir de moléculas precursoras que precisamente no son carbohidratos. Más adelante vamos a estudiar propiamente a la gluconeogénesis. Y también vamos a tener a la glucogénesis. La glucogénesis va a ser igualmente una vía anabólica que consiste en transformar la glucosa en moléculas de glucógeno que son más complejas y de reserva energética. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. A otra vez. Cuéntame, ¿qué era catabolismo? Pues era lo contrario al anabolismo.
En el catabolismo sucedía degradación y en las moléculas pasaban de ser completas a simples. Excelente, muy bien. Efectivamente, el catabolismo son rutas que degradan. Vamos a tener 3 rutas específicas en el metabolismo de los carbohidratos que son catabólicas. La primera es la glucogenólisis. La glucogenólisis es una ruta metabólica que consiste en que ese glucógeno se va a degradar hacia glucosa y a su vez esta glucosa se puede oxidar a moléculas como el piruvato por una vía catabólica llamada glucólisis. Ahora, la glucosa no solo puede oxidarse por glucólisis, sino por otra ruta catabólica que nos permite generar pentosas. ¿Alguien me recuerda qué es una pentosa? Son Ajá. unos de 5. Exactamente, azúcares de 5 carbonos. Muy bien. Y esta vía se llama vía de las pentosas fosfato y siempre ha sido considerada una reacción alternativa a la oxidación de la glucosa. Y entonces nosotros tenemos aquí tanto catabolismo como anabolismo en el metabolismo de los carbohidratos. Y sucede lo siguiente. Cuando yo consumo demasiada glucosa, parte de esa glucosa se va a convertir en glucógeno por glucogénesis. Cuando yo no tengo glucosa y necesito degradar en la reserva energética, el glucógeno se va a degradar a glucosa por medio de glucogenólisis. La glucosa se oxida hacia piruvato directamente por medio de la vía de la glucólisis. Y la forma en la que yo puedo obtener pentosas, triosas y hexosas va a ser a través de una vía alterna llamada vía de las pentosas fosfato. Ahora bien, cuando yo no tenga el suficiente glucógeno para ser degradado, pero de cualquier forma necesite glucosa, moléculas como el piruvato, el oxalacetato y los aminoácidos glucogénicos me van a sintetizar esa glucosa que necesito por medio de una vía llamada gluconeogénesis. Este piruvato, que va a ser sustrato de la gluconeogénesis y producto de la glucólisis, tiene 2 destinos. Un destino anaerobio. ¿Alguien sabe qué es anaerobio? Era algo que no requiere de oxígeno. Exactamente, que no necesita oxígeno. Perfecto. Esta vía anaerobia me dice que piruvato se puede interconvertir hacia 3 productos de fermentación. Uno de ellos es el lactato y vamos a tener otros 2, que son el etanol o alcohol etílico y el ácido acético. Ácido acético o también llamado acetato. ¿Alguien sabe en qué producto que se usa en la cocina se encuentra el ácido acético? Y huele súper fuertísimo. En el vinagre. Exactamente, en el vinagre, perfecto. Y bueno, el etanol alcohol etílico, ese yo creo que todos lo conocemos, no hay necesidad de que se los presente. Seguimos. Esto ocurre en condiciones anaerobias. En condiciones aerobias, a ver, ¿quién me dice que es aerobio? Bueno, necesita de oxígeno. Exactamente, que necesita oxígeno. Vamos a tener que el piruvato se va a convertir hacia acetilcoenzima A. ¿Te acuerdas, Paulina, ayer de que vimos las fases del catabolismo? Sí. ¿En qué fase del catabolismo llegábamos hacia la acetilcoenzima A, que decíamos que era como el chabacano del metro? ¿En fase 1, en fase 2 o en fase 3? En la fase 3, donde aparecía el ciclo de Krebs. Ok, esa parte es muy importante, pero atrasito, todavía no vamos a meter la acetilcoenzima al ciclo. Entonces, ¿en qué fase voy? ¿En la 2? Exactamente. Por medio de la fase 2 del catabolismo, piruvato en condiciones aerobias se transforma en acetilcoenzima A. Y ahora sí, como comentó su compañera Paulina, por medio de la fase 3 vamos a llegar al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico
y a la cadena de transporte de electrones para finalmente obtener como productos ATP, agua y dióxido de carbono. Te pregunto, Paulina, ya por último, ya, para terminar con las bases. ¿El ciclo de Krebs era catabólico o anabólico? ¿Qué me puedes decir del ciclo de Krebs? Pues era, bueno, según yo, el ciclo de Krebs es un anfibolismo. Bueno, una de las únicas maneras de anfibolismo. Ok, excelente. Y cuéntanos, ¿qué es el anfibolismo? Pues es un proceso donde sucede, pues, los dos procesos anteriores. Hay biosíntesis y también hay degradación. Entonces, pues hay oxidación y también hay, bueno, oxidación y reacción. Ajá, excelente, perfectísimo. Muy, muy, muy bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Perfecto, seguimos. Y entonces tenemos precisamente las vías anabólicas del metabolismo de carbohidratos, que son la gluconeogénesis y la glucogénesis. A la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de moléculas precursoras que no son carbohidratos. Vamos a tener la glucogénesis, o también conocida como síntesis del glucógeno, y consiste en sintetizar glucógeno a partir de moléculas de glucosa. Vamos a tener a las vías catabólicas, que son de degradación. Tenemos a la glucólisis, que consiste en la oxidación de una molécula de glucosa en ácido pirúvico o piruvato y moléculas energéticas. La glucogenólisis o degradación del glucógeno hacia monómeros de glucosa, o bien la vía de las pentosas fosfato, que consiste en la ruta alternativa de oxidación de la glucosa para obtener pentosas como la ribosa 5-fosfato. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? No. Perfectísimo. Entonces, justo aquí en este esquema, nosotros tenemos las diferentes vías metabólicas que participan en el metabolismo de los carbohidratos. Entendemos que hay vías de degradación, como la glucólisis, vías de síntesis, como la gluconeogénesis. De este lado tenemos a la vía de las pentosas fosfato, que es una vía catabólica de igual forma, y la síntesis del glucógeno, que pues yo sintetizo es anabolismo. Entonces, vamos a comenzar a estudiar la primer vía metabólica. Esta primer vía metabólica se llama glucólisis o vía de Embden-Meyerhof. Con lo que les platiqué hace ratito, esta vía es catabólica o anabólica. Es catabólica. Excelente, catabólica. ¿Por qué? Porque degrada. Vamos a comenzar con la glucólisis. La glucólisis también es conocida como vía de Embden-Meyerhof. Se le conoce como vía de Embden-Meyerhof porque precisamente dos señores, que a los cuales se les atribuye el nombre del Embden-Meyerhof, pues fueron los que descubrieron esta vía metabólica en condiciones anaerobias. Entonces, por eso también se le puede llamar como vía de Embden-Meyerhof, pero pues la conocemos más comúnmente como glucólisis. Esta glucólisis tiene una reacción general. Esta reacción general nos dice que la glucosa, en compañía del ADP, es decir, adenosina unida a dos grupos fosfato, más dos grupos fosfato, más dos moléculas de nicotina de nucleótido en su forma reducida, me van a dar dos piruvatos, perdón, en su forma oxidada, me van a dar dos piruvatos, dos ATPs, dos NADHs en su forma oxidada, ahora sí, y vamos a tener dos hidrógenos y dos moléculas de agua. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, profe. Entonces, es importante que aquí comprendamos en esta reacción general que el sustrato principal es la glucosa y el producto principal de esta vía es el piruvato. La glucólisis es una vía anaerobia que va a ocurrir de forma similar en procariontes y en eucariontes. Esta vía metabólica se caracteriza porque se lleva a cabo en el citoplasma de la célula y es una vía degradativa en la cual las moléculas de glucosa se van a degradar o bien se van a oxidar. ¿Hacia qué? Hacia dos moléculas de piruvato, dos ATPs y dos NADHs, que son
los productos energéticos más importantes de esta vía. Es importante que desde ahorita lo comprendan y se lo graben. Por cada molécula de glucosa que entra a la glucólisis, voy a tener como productos 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADHs. ¿Voy bien hasta aquí? Sí, maestra. Sí. Perfecto. Esta glucólisis es una vía metabólica que se lleva a cabo en el citoplasma y es muy importante porque es una etapa común entre ambos tipos de respiración. Existen dos tipos de respiración, una respiración aerobia y una respiración anaerobia, que seguro ya vieron en quinto año. Resulta que la primera etapa para ambas respiraciones es la glucólisis y será lo único que van a compartir ambos tipos de respiración. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No. Perfecto. Entonces, aquí tenemos precisamente a la glucólisis. La glucólisis es una vía metabólica, del metabolismo de los carbohidratos, que como comentábamos, comienza con la glucosa y a través de diversas reacciones se va a convertir en piruvato, que es el producto final. Paulina, cuéntanos, ¿por qué la glucólisis es una ruta metabólica? ¿Te acuerdas que es una ruta metabólica? Sí, A ver, pues, cuéntanos. pues según yo es una ruta metabólica porque, o sea, tenemos un producto y tenemos un resultado al final. Ok. En la glucólisis, ¿cuál es mi sustrato inicial? La glucosa, Exactamente. ¿Y qué obtengo yo como producto? piruvato. Exactamente. Y lo obtuve a través de 10 reacciones donde cada reacción me dio a un intermediario metabólico. Y siempre que yo tenga un sustrato, un producto e intermediarios metabólicos entre ambos, yo le puedo llamar a la ruta como metabólica. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? No. Perfectísimo. Seguimos. La glucólisis es una ruta metabólica que se compone de 10 reacciones. Estas 10 reacciones ocurren en dos fases. Una fase conocida como fase de inversión. Esta fase de inversión va a abarcar desde la reacción 1 hasta la reacción 5 del proceso. ¿Qué va a pasar? Dentro de esta primera fase, la glucosa va a sufrir dos fosforilaciones. ¿Alguien tiene la idea de qué es fosforilar? No, pero supongo que tiene que ver con los fosfatos. Exactamente, la fosforilación quiere decir que la glucosa va a pegar a su molécula dos grupos fosfato. La glucosa es una hexosa. ¿Te acuerdan que es una hexosa? Un azúcar con 6 Exactamente, de 6 carbonos. carbonos. Azúcar, 6 carbonos. Perfecto. En esta fase se va a fragmentar. Y se va a fragmentar en dos triosas. ¿Alguien recuerda cuál era la fórmula de las triosas? ¿Cómo se llamaban esos dos azúcares? Es empiezan con tri, si no me equivoco. Ok, exactamente, ahí tenías la idea más o menos. Una de ellas es la dihidroxiacetona y la otra es el gliceraldehído. El gliceraldehído era la aldosa y la dihidroxiacetona era la acetosa. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfectísimo. Entonces, esta hexosa se va a romper en dos triosas. Estas dos triosas van a derivar en el verdadero sustrato de la oxidación. Resulta que en esta fase de inversión yo estoy invirtiendo dinero. Entonces, ese dinero, ¿te acuerdas cuál era nuestro dinero en el metabolismo celular, Paulina? Sí, la glucosa, ¿no? Ajá, ok. Pero ¿te acuerdas cómo se llamaba la molécula energética que usamos como moneda? No El del... trifosfato de adenosina, ¿cómo lo abrevió? sí, el ATP. Exactamente, el ATP, perfecto. Resulta que aquí yo voy a llevarle el ATP al banco porque yo quiero invertir ese ATP. ¿Para qué? Para obtener una ganancia.
Y esta ganancia se va a obtener a partir de la segunda fase de la glucólisis. La segunda fase de la glucólisis es conocida como fase de generación. ¿Y qué ocurre? Aquí el gliceraldehído 3-fosfato, que es la molécula por la cual yo pagué ciertas cantidades de ATP, se va a convertir finalmente en mi producto, que es piruvato. Pero, como andábamos en promoción, el banco me dijo, por cada 2 ATPs que tú me prestes, yo te regalo 4. Y entonces, en la segunda fase de la glucólisis, genero 4 moléculas de ATP y además me dicen, eso no es todo, te voy a dar 2 cupones para que te vayas al Cinépolis. Y me regala 2 moléculas de NADH en su forma reducida. Acuérdense, NADH es reducido porque tiene el electrón, que sería el H. Cuando no tiene este electrón, entonces queda en su forma reducida. Vamos bien, oxidada, perdón. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Entonces, resulta que el banco me dice de jalón, yo te regalo 4 moléculas de ATP por las 2 que tú me prestaste y 2 cupones para el sí. Pero resulta que al final me comenta el señor banco que me va a cobrar 2 moléculas de ATP de las que ya me había regalado. ¿Por qué? Que porque los intereses o no sé qué. Y entonces al final me deja con 2 ATPs. Por lo tanto, la producción neta de ATP en la glucólisis es de 2. ¿Por qué? Yo invertí 2 y me dieron 4. Pero como todo lo que se da se tiene que regresar, entonces se tiene que cobrar el banco los mismos 2 que ya invertí. Por lo tanto, si a 4 le resto 2, ¿cuánto me queda? Matemáticas del kindergarten. 2. Exactamente 2. ¿Entendemos por qué la producción neta de ATP por glucosa es de 2? Sí. Perfecto. Y si yo les preguntara, ¿cuál es la ganancia total de ATP por glucol, por molécula de glucosa? 4. Exactamente, 2. acuérdense. Ganancia total, 4. Ganancia neta, 2. ¿Dudas, preguntas, alucinaciones, frustraciones? No, vamos bien. Perfecto. Ay. Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo la glucólisis. Entonces, ahí les va. Vamos a ver. Como buen instructor de bioquímica me tengo que saber esta vía al derecho y al revés, y si no, ahorita la corregimos. Bien. Sí están viendo el esquema, ¿verdad? Sí. Bien, no me lo vayan a perder de vista, please, porque si no, nos perdemos todos, ¿ok? Bien. Sí. La glucosa es mi primer sustrato, mi sustrato inicial. La glucosa, por medio de una enzima llamada hexoquinasa, y de hecho yo creo que sí se las voy a anotar, para que no se les olvide. Entonces vamos a hacer este control hacia acá abajito, ándenle aquí mero. Entonces, la glucosa, por medio de una primera reacción catalizada por una enzima llamada hexoquinasa, va a fosforilar a esa glucosa. Entonces voy a obtener una fosforilación en el carbono número 6 de la glucosa y voy a invertir un primer ATP. Esta reacción va a derivar a mi primer intermediario metabólico llamado glucosa 6-fosfato. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a tener que esa glucosa 6-fosfato se va a isomerizar y se va a isomerizar por medio de una enzima que va a catalizar a la segunda reacción de la glucólisis. Esta enzima lo que va a hacer es únicamente hacer ordenamientos moleculares. ¿Alguien se acuerda de la familia de las isomerasas cuando vimos enzimas? Poquito, sí. Ok, pues resulta que nosotros nos la pasamos viendo toda la primera semana que los isómeros o no sé qué. Resulta que dentro de estos isómeros, pues la glucosa y la fructosa son isómeros. Uno es cetosa y el otro es aldosa. Entonces, lo único que va a ocurrir es una isomerización. Yo voy a cambiar la fórmula
pero sigue siendo exactamente igual. Por medio de una enzima llamada fosfoglucosa isomerasa. Esta fosfoglucosa isomerasa me va a convertir a la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Es decir, sigue siendo un azúcar de 6 carbonos con la fosforilación en el carbono número 6. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Vamos a la reacción 3. Esta fructosa 6-fosfato se va a volver a fosforilar. Y para fosforilarse yo necesito una molécula de ATP. Y entonces voy a requerir la intervención de una enzima llamada fosfofructosinasa 1. Esta enzima llamada fosfofructosinasa 1 me va a catalizar la fosforilación en el carbono 1 de la fructosa 6-fosfato. Y me va a obtener un intermediario llamado fructosa 1,6 bifosfato. ¿Se acuerdan que dijimos que en la primera fase de la glucólisis se fosforilaba 2 veces a la glucosa? Sí. ¿En qué reacciones la fosforilé? En la fructosa 6-fosfato y en glucosa 6-fosfato. Exactamente, en reacción 1 y en reacción 3. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? No. Perfecto. Esta fructosa 6-bifosfato se va a convertir por medio de la enzima aldolasa en la fórmula de las triosas. Entonces, en la fórmula de las triosas, yo voy a obtener una aldosa llamada gliceraldehído 3-fosfato y una cetosa llamada fosfato de dihidroxiacetona. Pero eso no es todo. Resulta que esta dihidroxiacetona fosfato no puede oxidarse así. Yo necesito forzosamente 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Ya tengo una. ¿Cómo voy a lograr la otra? La otra la voy a lograr en una quinta reacción de la glucólisis catalizada por una enzima llamada fosfato triosa isomerasa, que me va a permitir hacer un arreglo intramolecular entre la dihidroxiacetona fosfato para convertirlo a gliceraldehído 3-fosfato. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Hasta ahí ya concluimos la primera fase de la glucólisis, que es conocida como la fase de inversión. ¿Cuántos ATPs invertí? 2. 2. ¿En qué reacciones los invertí? En la 1 y en la 3. Perfecto. ¿Cuántas fosforilaciones tuvo mi molécula de glucosa en esta primera fase? 2. 2. ¿En qué reacciones ocurrieron esas fosforilaciones? 1 y 3. Perfecto. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? No. No. Perfectísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya me acordé. Bien. Entonces,